Lo primero que Park Seo-joon percibió fue el olor. No un olor metafórico, no la suave impresión conceptual de un tiempo diferente que llega a través de la distancia narrativa. Un ataque físico y real contra los sentidos que habían pasado 28 años calibrados al aire filtrado, los materiales sintéticos y la neutralidad química de la vida urbana moderna. Soja fermentada, ceniza de madera, estiércol animal, grano crudo, el olor a hierro y sal de la superficie de trabajo de un carnicero, humo de una docena de hogueras que habían estado ardiendo desde antes del amanecer. Todo llegó simultáneamente, sin previo aviso, a todo volumen. Él estaba tumbado boca arriba en un suelo de madera. Sobre él, vigas bajas, oscurecidas por años de humo de fogata, colgaban manojos de pimienta seca y herramientas que no pudo identificar de inmediato. Una ventana de papel a su derecha dejaba entrar la luz gris de la mañana, el gris particular de un amanecer nublado coreano, que reconoció no por recuerdos de esta época, sino por una especie de familiaridad visceral que ningún desplazamiento temporal aparentemente había borrado. El suelo bajo sus pies era de madera pulida, frío, y él yacía sobre él sin explicación ni ceremonia. Su ordenador portátil estaba a su lado. Este fue el hecho que reorganizó todo lo demás. Era cerrado, negro, completamente inerte, un rectángulo de polímero y aluminio modernos que reposaba sobre un suelo de madera de la era Joseon, como un objeto que hubiera sido colocado allí por alguien con un sentido del humor muy particular. Seo-joon sabía que era su propia máquina porque reconoció el pequeño arañazo en la esquina superior izquierda de la tapa, hecho hacía 3 años cuando la golpeó contra un torniquete del metro. El arañazo estaba ahí. La máquina estaba ahí. El indicador de encendido no mostraba nada. Se incorporó. 4 personas lo observaban desde el otro lado de la habitación. Un hombre de unos 40 y tantos años con los antebrazos de alguien que trabajaba con metal, anchos, marcados por cicatrices, con la densidad particular de una persona cuya fuerza física no se había desarrollado en un gimnasio, sino que se había acumulado. Vestía una chaqueta de trabajo de cáñamo sobre una prenda interior más oscura y sostenía un martillo con el agarre suelto e inconsciente de alguien que ha estado sosteniendo martillos desde la infancia. Su expresión decía: he visto muchas cosas en mi vida y estoy preparado para que esta no me impresione. Detrás de él, una mujer, quizás de 38 años, con un rostro que tenía la dureza del acero afilado. No era bonita en el sentido decorativo, sino precisa. Sus ojos recorrieron a Seo-joon y luego la máquina que estaba a su lado con la misma velocidad y la misma tensión, catalogándolos a ambos sin mostrar emoción alguna. Ella era la persona que dirigía aquel lugar. Él lo sabía por la forma en que los demás en la sala la miraban sin siquiera mirarla. Un chico en la puerta, de 13 años, quizás, con los dedos manchados de tinta y la atención brillante e inquieta de alguien que debería estar en otro lugar y había decidido que esto era más importante. Y detrás de él, apenas visible, un hombre mayor con porte de persona instruida, observaba con la particular cautela de quien sabía que las cosas inusuales solían generar papeleo. Seo-joon miró la máquina. La máquina le devolvió la mirada, oscura y silenciosa. Comprendió su situación en aproximadamente 4 segundos de pensamiento ultrarrápido. Estaba en la Corea de Joseon. La arquitectura, la vestimenta, el olor del mercado exterior, la calidad de la luz que entraba por la ventana de papel, todo convergía en una única conclusión. No tenía ni idea del año exacto. No tenía ni idea de la ciudad. No tenía ni idea de cómo había llegado allí ni si el proceso era reversible. Lo que tenía era un ordenador portátil moderno con 3 terabytes de archivos históricos digitalizados, referencias de ingeniería, textos médicos, datos económicos y una conexión inestable a las redes de información del siglo XXI. Y el portátil estaba muerto. Sin energía, era una costosa pieza de escultura moderna. Sin el ordenador portátil, era simplemente un hombre con ropa extraña sentado en el suelo de la casa de alguien en una ciudad coreana preindustrial, sin dinero, sin credenciales, sin posición social y sin ningún plan. Tenía que encenderlo. Tenía que hacerlo ahora. Todo lo demás era secundario. Se puso de pie, y las 4 personas al otro lado de la sala se movieron, no retrocediendo, sino ajustándose, como hacen las personas cuando algo que observaban cobra vida. Seo-joon hizo una reverencia. Una reverencia apropiada, instintiva, la memoria muscular de toda una vida de desenvolverse en las relaciones sociales coreanas, que se activaba a través de cualquier brecha temporal que lo separara de esa gente. El hombre del martillo parpadeó. La expresión de la mujer cambió aproximadamente 2 grados en dirección a la reevaluación. Seo-joon señaló la computadora portátil. Entonces hizo el gesto que había decidido en los 4 segundos de pensamiento rápido, lo señaló, negó con la cabeza, no funcionó, luego señaló sus propios ojos, volvió a negar con la cabeza, estoy ciego sin ellos. Entonces extendió las manos y miró directamente a la mujer,
porque ella era quien tomaba las decisiones en esa sala y tenía unos 30 segundos antes de que alguien decidiera que él era un problema en lugar de una oportunidad. Ella le dijo algo al hombre del martillo. Él no se movió. Lo repitió, con una entonación diferente, y esta vez él se movió, dejó el martillo y dio un solo paso hacia So-Jun con la cautelosa obediencia de un hombre grande que hace algo con lo que aún no ha decidido estar de acuerdo. So-Jun se agachó junto al portátil y lo abrió. La pantalla estaba oscura. Pulsó el botón de encendido. Nada. Lo sostuvo. Nada. Le dio la vuelta y les mostró el puerto de carga, una pequeña ranura rectangular que no significaba nada para nadie en esa habitación, y luego señaló el puerto, luego a sí mismo, y luego hizo el gesto de construir algo. Manos moviéndose, ensamblando, construyendo. La mujer observaba esta escena. Luego le dirigió una palabra al chico que estaba en la puerta. El chico salió corriendo. Durante los siguientes 20 minutos, a través del lento y paciente trabajo de gestos y repetición, supo que se llamaba Han Bok-san, y que ella dirigía el taller, una propiedad que combinaba la metalurgia con el almacenamiento de mercancías, situada en el límite comercial del distrito del mercado. El hombre del martillo era Im-chul, el herrero, quien, solo con su lenguaje corporal, había dejado claro que su escepticismo era profesional y no personal, y que no cambiaría hasta que se le presentaran pruebas que cumplieran con sus criterios específicos. El hombre mayor de aspecto culto resultó ser Yu Sang-go, un empleado de nivel medio que había estado haciendo negocios con Bok-san cuando, al parecer, llegó So-Jun. El chico regresó con trozos de cobre. So-Jun sintió el alivio particular de quien acaba de confirmar que la primera variable crítica está disponible. Inmediatamente clasificó las piezas de cobre, lo que hizo que Im-chul diera un paso al frente con el instinto protector de un artesano que observa a alguien manipular los materiales incorrectamente, y So-Jun levantó una mano, espera, y continuó clasificando. Im-chul esperó. Esto, observó So-Jun, era significativo. La disposición del hombre a detenerse en lugar de intervenir significaba que Bok-san había dicho algo de camino al montón de cobre. Necesitaba 6 cosas en total. Cobre, que tenía. El hierro, que estaba presente en el taller en abundancia y en diversas formas. Un electrolito ácido, señaló la zona de la cocina visible a través de la puerta interior, hizo el gesto de beber y puso cara de disgusto, levantando los dedos para indicar una pequeña cantidad. Bok-san desapareció y regresó con una jarra de cerámica llena de vinagre y un recipiente más pequeño con salmuera de verduras en conserva. Señaló a ambos y asintió. Los colocó sobre la encimera sin decir nada. Recipientes de cerámica, 5, aproximadamente del mismo tamaño. El muchacho Seo-hei, que había regresado y se había colocado junto a So-Jun con la atención concentrada de alguien que había decidido que aquello era lo más importante que sucedía ese día en la ciudad, desapareció y volvió con una colección de pequeños cuencos de cerámica que claramente eran utensilios domésticos de Bok-san y que probablemente representaban un coste social que tendría que pagar más adelante. Alambre, o el equivalente más cercano disponible. Señaló el montón de chatarra, simuló que era delgado y flexible, y mostró el diámetro con los dedos. Im-chul producía alambre de cobre sin ninguna expresión, no el alambre fino de la era moderna, sino uno más grueso e irregular, pero de cobre y funcional. Y zinc, ¿qué era el problema? Recorrió el taller buscándolo, revisando el montón de chatarra, examinando el trabajo de metal que se estaba realizando en los bancos de trabajo. Im-chul lo observó mientras repasaba el material con la atención de una persona que memoriza los criterios de selección. So-Jun lo encontró en forma de accesorios de latón, no de zinc puro, sino de una aleación de zinc y cobre que funcionaría con menor eficiencia. Levantó una pieza hacia Im-chul. Im-chul asintió una vez, confirmando que podía quedársela. Apiló la pieza en el banco de trabajo principal. Capas alternas, disco de cobre, tela empapada en una mezcla de vinagre y salmuera, placa de latón. 5 celdas conectadas en serie con alambre de cobre trenzado en conectores y presionado contra las superficies de contacto. Su arquitectura era el diseño original de Volta de 1800, simple, reproducible y que producía aproximadamente 1 voltio por celda con una corriente inconsistente. 5 celdas, aproximadamente 5 voltios de corriente continua inestable. Un portátil moderno requería 5 voltios de entrada regulada para cargarse de forma segura. La palabra regulado desempeñaba un papel importante en esa frase. Con la navaja pequeña que sacó del bolsillo de su chaqueta, desconectó el cable de carga, dejó al descubierto los cables de alimentación internos e identificó los cables correctos. Luego se sentó un momento con el extremo pelado en una mano y el terminal de salida de la pila en la otra, y pensó en la probabilidad específica de que lo que estaba a punto de hacer destruyera la única ventaja que poseía en este siglo. Yu Sang-go, que había estado observando desde la pared del fondo con la expresión de un hombre que redacta un informe, dijo algo en voz baja. Bok-san,
Sin mirarlo, le respondió algo que parecía decir, cállate y observa. So-Jun lo entendió. Durante 3 segundos no pasó nada. Entonces la pantalla parpadeó. Un solo fotograma de retroiluminación, la secuencia de inicio comenzó y falló inmediatamente debido a la fluctuación de la corriente. Luego volvió a empezar, se mantuvo durante 2 segundos, perdió potencia y volvió a empezar. La máquina encontraba y perdía el voltaje, y su proceso de arranque se trababa con una fuente de alimentación inconsistente que no se parecía en nada a la que había sido diseñada para aceptar. Seo-hei emitió un sonido, una sola sílaba, completamente involuntaria. Im-chul dio 2 pasos completos hacia adelante y se detuvo. So-Jun ajustó la presión de conexión y la pantalla se mantuvo fija. El indicador de batería marcaba un 2% y no subía, la pila proporcionaba la corriente justa para hacer funcionar el sistema, pero no la suficiente para cargarlo. Tenía minutos, no horas. La puesta en marcha se completó. Apareció su escritorio, fondo de pantalla, carpetas, iconos, el paisaje cotidiano de su vida digital, todo ello plasmado en un rectángulo brillante en un taller de la era Joseon, mientras 5 personas lo miraban fijamente con expresiones que abarcaban desde el terror hasta el hambre. Abrió la carpeta de archivos y navegó rápidamente. Archivos geográficos. Corea. Mapas administrativos. Lo encontró en 8 segundos, un mapa detallado de las provincias del sur, la región de Jeolla, con la ubicación de las ciudades y datos demográficos superpuestos, recopilados a partir de múltiples fuentes históricas. Miró el mapa. Miró la ventana de papel. Observó los sonidos del mercado que provenían del exterior, el ritmo particular de un gran distrito comercial, su volumen, su densidad. Jeonju. Provincia de Jeolla. Centro de población, sede administrativa, conocida por su mercado, su producción de papel y su tradición cerámica. Ubicada en el interior sur, lejos de los puntos de presión costeros pero conectada a las principales rutas comerciales. Batería, 1%. Abrió el siguiente archivo. Corea, década de 1840. Cronología histórica. Escaneó con la rapidez de quien lee para salvar su vida, que era precisamente su situación. 1844, finales de Joseon. El rey Eonjon, joven, en el trono, la corte está dominada por el clan Andong Kim. La corrupción se agudiza en todos los niveles administrativos. La hambruna se repite en las provincias del sur. El descontento campesino se gestaba en torno al levantamiento masivo de Imsul de 1862, que tendría lugar 18 años después, pero cuyas raíces ya estaban presentes en la extorsión fiscal y la consolidación de tierras que están ocurriendo ahora mismo. Cólera. Brotes recurrentes durante las décadas de 1840 y 1850, que se propagaron a lo largo de las rutas comerciales y causaron miles de muertes en ciudades como esta. Y un dato más, con fecha específica, 1846. Dentro de 2 años. La ejecución de un misionero francés desencadenaría la primera respuesta naval francesa seria en aguas costeras coreanas. El principio del fin del aislamiento. Batería, 0%. La pantalla se apagó. La habitación estaba en silencio, salvo por los ruidos del mercado exterior y la respiración de 5 personas que acababan de ver cómo una caja negra inerte producía luz a partir de una pila de cuencos, cables y un líquido agrio. So-Jun dejó el cable pelado con cuidado. Miró a Bok-san. Ella miraba la pantalla oscura con una expresión que había trascendido la sorpresa y se había adentrado en un terreno más peligroso, el cálculo. No tenía miedo de lo que había visto. Estaba pensando en lo que significaba, lo que valía y cuál era la respuesta correcta a su existencia. Tú. Dijo ella, y, aun con los siglos que la separaban, incluso con todas las barreras sociales y temporales existentes, la franqueza de su tono no necesitaba traducción, van a explicar qué es eso. Miró la máquina muerta. El taller que lo rodeaba. A las 5 personas que ahora sabían que existía algo extraordinario y no tenían ningún marco de referencia para comprenderlo. En la ciudad de Jeonju, en una mañana cualquiera, 2 años antes de la llegada de los buques de guerra franceses y 18 años antes del levantamiento y de las incontables muertes por cólera que se avecinan. Tenía información equivalente al 2% de la batería. Tenía una máquina muerta que necesitaba una fuente de energía mejor que 5 tazones de vinagre. Bok-san lo miraba como una mujer que ya había decidido que era útil y ahora estaba determinando las condiciones. Y poseía el conocimiento específico de un hombre que acababa de confirmar que se encontraba en la intersección exacta de la pobreza, la corrupción, la enfermedad y la catástrofe inminente, con el único registro de lo que sucedería después almacenado en una máquina que necesitaba mantenerse en funcionamiento el tiempo suficiente para tener relevancia. Lo explicaré todo, dijo. Pero primero necesito más cobre.
Estado, fin del primer día. Ubicación confirmada, Jeonju, provincia de Jeolla, Corea de Joseon. Año estimado, 1844. Carga del portátil, 0%. Requiere una fuente de alimentación mejorada. Archivo accedido, datos geográficos, cronología regional, cronología de eventos críticos. Eventos próximos conocidos, brote de cólera, condiciones de hambruna, crisis marítima de 1846, levantamiento de 1862. Activos actuales, un portátil muerto, un cable de carga, 5 cuencos de cerámica, la atención de Hanbok. San. Pasivos actuales, todo lo demás. La máquina necesita energía. El poder requiere infraestructura. La infraestructura requiere confianza. La confianza requiere resultados. Siempre empieza igual. Alguien te pide que te expliques. Y todo depende de lo que digas a continuación. Se explicó con una demostración. No se trataba de la máquina estaba muerta y seguiría muerta hasta que resolviera el problema de la alimentación eléctrica, un problema que surgió al día siguiente. Lo que demostró la tarde del primer día fue algo más sencillo y fácilmente perceptible. Le preguntó a Bok-san cuál era su peor problema en ese momento, y ella le mostró el fuelle. Los fuelles de la fragua estaban fallando. No fue una catástrofe, sino un fallo gradual, de esos que se acumulan a lo largo de meses de uso hasta que el herrero se da cuenta de que su fuego está 10 grados más frío de lo que debería y que el metal tarda más en alcanzar la temperatura de trabajo. Imchul había estado compensando la situación manteniendo el fuego encendido durante más tiempo y quemando más carbón, lo cual era caro, y haciendo funcionar el fuelle con más fuerza, lo cual era agotador, pero ninguna de las dos soluciones había abordado el problema de raíz, que era que la cámara del fuelle había desarrollado una falla parcial en el sellado a lo largo de la costura lateral donde el cuero se había secado y agrietado. So-Jun lo examinó durante 3 minutos. Luego pidió sebo, la grasa animal derretida que estaba presente en cualquier hogar trabajador de esa época, y cera de abejas, que Bok-san sacó de un estante con la expresión de alguien que dona un recurso de verdadero valor. Los mezcló en un pequeño plato de cerámica sobre el calor residual de la fragua, ajustando las proporciones por instinto hasta que la mezcla tuvo la consistencia de un sellador denso y flexible. Luego, con los dedos, lo introdujo en la grieta, forzándolo a entrar en el hueco con la presión de alguien que había pasado su infancia ayudando a su abuelo a reparar equipos tradicionales y que había absorbido, sin proponérselo, la lógica manual de hacer que las cosas viejas volvieran a funcionar. Volvió a colocar la costura, la sujetó con una tira de tela empapada en la misma mezcla y la dejó enfriar durante 20 minutos. Luego le dijo a Imchul, mediante gestos, señalando, mediante la mímica específica de «pruébalo ahora», que lo probara. Imchul accionó el fuelle con la atención meticulosa de quien espera una decepción. El flujo de aire aumentó de inmediato. El fuego respondió, no con una transformación espectacular, sino con una profesional, con un aumento gradual de la temperatura que un herrero experimentado reconocería como correcto, en lugar de simplemente caliente. Imchul volvió a trabajar en ello, vigilando las brasas. Luego dejó el fuelle y miró a So-Jun con una expresión que había perdido aproximadamente el 60% de su escepticismo. No dijo nada. Pero se acercó 1 metro más, lo cual era todo un lenguaje. El primer problema real llegó a la mañana siguiente, traído a través de la puerta de Bok-san por un hombre llamado Park Sung-jin. Era comerciante, de unos 40 y tantos años, lo suficientemente próspero como para vestir capas de seda, pero lo suficientemente angustiado como para tener ese aire ligeramente disperso de alguien que no ha dormido. Le acompañaba un hombre más joven, posiblemente su hijo o sobrino, que estaba pálido como alguien que tiene fiebre persistente. El chico, tendría unos 17 años, estaba apoyado en el codo y se movía con la cuidadosa economía de una persona para quien cada paso era una negociación con el dolor. Bok-san los recibió en el patio. So-Jun observaba desde la puerta del taller. El comerciante habló largo y tendido. Bok-san escuchó. Luego miró a So-Jun. Él se acercó. El niño llevaba 6 días enfermo. El médico local lo había visitado 2 veces y le había recetado remedios a base de hierbas que no habían dado resultado. La herida en su antebrazo, visible cuando el joven se remangó siguiendo las instrucciones de Bok-san, era la causa del problema, un corte profundo producto de un accidente metalúrgico, envuelto en una tela que no se había cambiado en al menos 3 días. El olor llegó a So-Jun desde una distancia de 60 centímetros antes de que pudiera ver la herida con claridad. Cuando se retiró el paño, el panorama estaba completo, una infección significativa que se extendía por el antebrazo siguiendo las características líneas rojas que indicaban que las bacterias habían entrado en el sistema linfático y se estaban desplazando. En 1844, esto solía ser una sentencia de muerte. Las fórmulas a base de hierbas del médico local no iban a solucionar la septicemia.
El estado del niño empeoraría durante otros 4 o 5 días, y entonces el desenlace dependería de si su sistema inmunológico era lo suficientemente fuerte como para combatir aquello contra lo que el medicamento no estaba preparado. So-Jun observó la herida durante un largo rato. Luego se dirigió al ordenador portátil. El dispositivo seguía conectado, se había acumulado un 5% de carga durante la noche debido a la corriente lenta e irregular, lo que significaba que tenía quizás 12 minutos de tiempo de pantalla. Utilizó 4 de ellos para encontrar lo que necesitaba: referencias sobre medicina de campaña, manejo de infecciones de heridas y metodología de tratamiento en la era preantibiótica. La esencia no era compleja. La herida debía limpiarse correctamente, no solo simbólicamente, sino irrigarse con algo que interrumpiera la colonización bacteriana. Era necesario exponerlo al aire en lugar de envolverlo en una tela que retuviera la humedad y el calor, protegiéndolo así de la infección. Y el niño necesitaba agua limpia y alimentos que su cuerpo pudiera utilizar para activar la respuesta inmunitaria, que en ese momento era su única opción de tratamiento real. Nada de esto requería nada que no existiera en Jeonju en 1844. Cerró el portátil para conservar la batería restante y se fue a trabajar. Hirvió agua. No se trataba de agua tibia, sino de un hervor constante y prolongado, algo que le comunicó a Bok-san mediante la insistencia específica de una persona que comprendía que la diferencia entre agua tibia y agua hervida era la diferencia entre limpiar una herida y contaminarla con una población diferente de bacterias. Bok-san hirvió el agua sin preguntar por qué, lo que confirmó su impresión de que ella priorizaba los resultados sobre las explicaciones. Limpió la herida minuciosamente. El chico, cuyo nombre era Sung-min, tenía la expresión de alguien que sufría un dolor intenso y optaba por no demostrarlo, algo que So-Jun respetó y supo manejar con eficacia. El riego duró 10 minutos. Utilizó agua hervida y una pequeña cantidad del alcohol de grano más fuerte que Bok-san pudo producir, que ella encontró en una jarra de cerámica al fondo de su trastero, y se la entregó con la breve expresión de alguien que hace un verdadero sacrificio. Vendó la herida abierta, con una cubierta ligera que permitía la circulación del aire, en lugar del vendaje sellado que había estado favoreciendo la infección. Se comunicó mediante gestos y la instintiva capacidad de traducción de Seo-hei. El niño había desarrollado una extraordinaria habilidad para interpretar la intención de So-Jun y plasmarla en un lenguaje real, indicándole que el vendaje debía cambiarse cada mañana con agua hervida fresca, que el niño debía beber tanta agua hervida limpia como pudiera y que las líneas rojas de seguimiento en el brazo debían ser monitoreadas y marcadas con carbón en su límite actual para que cualquier avance pudiera identificarse de inmediato. El comerciante observaba todo esto con la atención concentrada de una persona cuya riqueza no podía resolver ese problema en particular y que había llegado a la incómoda posición de esperar que un desconocido pudiera hacerlo. Regresó al tercer día. So-Jun se encontraba en el taller, trabajando con Im-chul en un problema diferente, la fragua misma, que tenía una ineficiencia estructural en su canal de aire que So-Jun había identificado el día anterior y para la cual había estado dibujando opciones de mejora con carboncillo sobre una tabla plana, cuando Bok-san apareció en la puerta y dijo su nombre. No el nombre que él le había dado, que era su verdadero nombre y con el que ella tenía dificultades, sino el nombre que ella le había asignado, que era una sola sílaba que significaba aproximadamente, el que sabe cosas. Llegó al patio. Sung-min estaba de pie sin apoyo. No estaba perfecto, seguía pálido, seguía moviéndose con cuidado, pero estaba de pie, con esa cualidad particular de alguien cuyo cuerpo había pasado de la derrota a la recuperación y ahora se dedicaba al trabajo más lento de la reconstrucción. Las líneas rojas que marcaban su brazo habían desaparecido. Al retirar el vendaje matutino, la herida mostraba el inicio de tejido sano en sus bordes, en lugar del margen de propagación de una infección activa. El comerciante miró a So-Jun y dijo algo. Seo-hei, a su lado, tradujo con el vocabulario aproximado que habían aprendido juntos: dice que hiciste lo que el médico no pudo hacer. Él pregunta qué quieres. So-Jun miró al comerciante. Luego a Bok-san. Luego, en el taller que tenía detrás, se veía a Im-chul a través de la puerta, el portátil averiado en su estante en la esquina, envuelto en tela, y el fuelle funcionando a pleno rendimiento por primera vez en meses. Dijo 2 cosas. La primera solicitud consistía en pedir una cantidad específica de cobre, más de la que había actualmente en la pila de chatarra, o láminas de cobre si el comerciante tenía acceso a ellas a través de sus contactos comerciales. Y zinc. Y más recipientes de cerámica. Y cualquier fuente de ácido sulfúrico, que describió como el líquido utilizado en ciertos procesos industriales, lo que provocó una expresión de reconocimiento cauteloso en el rostro del comerciante que sugería que estaba disponible en algún lugar del distrito comercial de Jeonju. Lo segundo que dijo fue: no le digas a nadie dónde te hicieron el tratamiento. El comerciante lo miró. So-Jun sostuvo su mirada y repitió la instrucción, a través de Seo-hei,
con tal frialdad que quedó claro que no era negociable. El comerciante asintió, con la expresión de un hombre que archivaba esta interacción en una categoría mental para la que aún no tenía una etiqueta. Esa tarde, Boxan se acercó a donde Soyun estaba sentado con el portátil, que ahora tenía un 8% de batería, y la pila mejorada ofrecía un mejor rendimiento, revisando los datos sobre el cólera que había recopilado el primer día. Se sentó frente a él y miró la pantalla por un momento, no el contenido sino el hecho mismo, la luz que producía, la densidad de información visible en el texto. Entonces dijo algo que Seo-hei, sentado cerca, tradujo como, «Sabías qué hacer antes de verlo». Soyun reflexionó sobre esto. Era cierto. El tratamiento de la herida no requirió la computadora portátil, él ya conocía la metodología antes de abrirla. La computadora portátil fue una confirmación, no una instrucción. Sí, dijo. Ella volvió a mirar la pantalla. Luego lo miró a él. Luego dijo algo más largo, que Seo-hei tradujo con la cuidadosa seriedad de un niño que entendía que lo que traducía importaba. Entonces la caja no es donde está el conocimiento. El conocimiento está en ti. La caja es otra cosa. Soyun la miró. Tenía razón. Y ella había llegado a esa conclusión el segundo día, tras observarlo trabajar durante aproximadamente 36 horas, lo que significaba que su rapidez analítica era algo que él debía tener en cuenta en cada decisión que tomara en adelante. La caja me muestra cosas que desconozco, dijo. Cosas que aún no han sucedido. Cosas que le sucederán a esta ciudad. Seo-hei tradujo. Boxan guardó silencio un momento. Luego dijo, entonces necesitas más potencia para ello. Sí. Entonces generaremos más potencia para ello. Se puso de pie. A partir de mañana. Im-chul te ayudará. Aún no le caes bien, pero respeta lo que le hiciste al fuelle. Ella regresó a la casa principal. Soyun miró la pantalla del portátil. 8%. Los datos sobre el cólera estaban expuestos ante él, patrones de brotes, vectores de transmisión, tasas de mortalidad en centros urbanos sin infraestructura de agua potable. El suministro de agua de Jeonju provenía de pozos que estaban junto a su vertedero de residuos. La cronología del brote en su archivo sugería que la próxima gran ola llegaría a las provincias del sur en 2 años. 2 años eran tiempo suficiente. Apenas. Tenía un comerciante que le debía un favor y acceso a materiales. Tenía un herrero que empezaba a valorar los resultados. Tenía un hijo que podía traducir la intención en palabras. Tenía una mujer que había identificado el problema correcto, el poder, y se había comprometido a resolverlo antes de que él tuviera que pedírselo. Tenía un 8% de batería y una ciudad que no sabía lo que se avecinaba. No era mucho. Era más de lo que tenía al empezar el día anterior. Estado, final del día 3 carga de la computadora portátil, 8%, mejorando suministro de cobre y zinc, entrante a través de Park Sung-jin fuente de ácido sulfúrico, localizada infección de la herida, resuelta, Sun-min se está recuperando Im-chul, escepticismo al 40%, disminuyendo Boxan, totalmente comprometido, confianza operativa establecida Seo-hei, traductor principal, aprendiendo rápido Yu Sang-go, observando, aún no comprometido Park Sung-jin, endeudado, acceso a recursos disponible. Cronología del cólera, aproximadamente 24 meses infraestructura de energía, prioridad 1 preguntas de identidad del distrito del mercado, comienzo alguien vio al comerciante irse. Alguien se percató de que el niño se había recuperado. En una ciudad de este tamaño, 3 días son suficientes para que empiece una historia. La historia ha comenzado. La celda de energía mejorada tardó 4 días en construirse correctamente. Park Sung-jin entregó el cobre el 4.º día, láminas de cobre, no chatarra, cortadas en placas de grosor uniforme con los bordes limpios de un material que había sido preparado para el comercio en lugar de haber sido recogido del suelo de un taller. Entregó las planchas de zinc a la mañana siguiente, obtenidas a través de un contacto en el distrito de los metalúrgicos, cuya identidad exacta no reveló y sobre la que Soyun no preguntó. El ácido sulfúrico llegó en un frasco de cerámica sellado, manipulado con sumo cuidado, dado que su precio era considerablemente superior al que sugería su volumen. Soyun construyó la nueva celda sobre un tablero especial en un rincón del taller de Im-chul, lejos del calor de la forja, lejos de las fuentes de agua, lejos del tránsito de personas que entraban y salían del patio de Boxan. Esta vez, 12 celdas en lugar de 5, placas alternas de cobre y zinc, cada par separado por un paño empapado en una solución diluida de ácido sulfúrico, conectadas en serie con el alambre de cobre que Im-chul había estirado con un calibre más fino que en el primer intento, utilizando una simple placa de estirado que Soyun había dibujado y que el herrero había construido en aproximadamente 2 horas sin que se lo pidieran 2 veces. El resultado no fue elegante. Pero era constante,
aproximadamente 12 voltios de corriente continua con un amperaje bajo, lo suficientemente cercano a los requisitos de carga del portátil como para que la máquina lo aceptara sin rechazar la entrada de inmediato. El indicador de batería subía. Lentamente, de forma irregular, con pausas de varios minutos antes de avanzar otro punto porcentual, pero subía. So-Shun observó cómo la batería alcanzaba el 22% y luego se fue a hacer otra cosa, porque ver cómo se cargaba una batería no era una forma productiva de usar el tiempo en ningún siglo. La mejora de la forja fue idea de Im-chul, lo cual fue importante. So-Shun había estado pensando en la ineficiencia estructural de la fragua desde el primer día, una geometría subóptima del canal de aire que hacía que el calor se perdiera a través de las paredes laterales en lugar de concentrarlo en la superficie de trabajo. Había esbozado 3 diseños alternativos con carboncillo en el tablero que utilizaba para dibujos técnicos, y había estado pensando en cómo presentarle el concepto a Im-chul sin provocar la resistencia profesional de un artesano al que alguien que nunca ha sostenido un martillo le dice que su trabajo está mal. No hizo falta que lo presentara. En la mañana del sexto día, Im-chul se acercó a la mesa de dibujo, observó los bocetos durante un buen rato sin decir palabra y luego tocó con un dedo el tercer diseño, el que So-Shun había considerado el más práctico dado los materiales disponibles. So-Shun lo miró. Im-chul dijo algo. Seo-hei tradujo, dice que el calor va en la dirección equivocada. Lleva 2 años pensando en ello. Dile que llevo 4 días pensando en ello, dijo So-Shun. Y que tenía razón sobre cuál era el problema, tradujo Seo-hei. Im-chul miró a So-Shun con la primera expresión que no era de escepticismo ni de valoración neutral, sino algo que denotaba más calidez, la calidez específica de un artesano cuyo instinto profesional ha sido confirmado por alguien a quien empieza a respetar. Reconstruyeron la fragua juntos durante 3 días. No se trata de partir de cero, sino de una reconstrucción específica del conducto de aire y la geometría de la cámara de combustión, utilizando la estructura existente como base y modificándola en lugar de sustituirla. Las manos de Im-chul conocían el material de una manera que las de So-Shun no, y la comprensión que tenía So-Shun de los principios termodinámicos involucrados le dio a la modificación una dirección que la intuición frustrada de Im-chul, durante 2 años, había estado dando vueltas sin encontrar. La combinación funcionó como a veces funcionan las combinaciones de diferentes tipos de conocimiento, más rápido y mejor de lo que cualquiera de ellos hubiera logrado por sí solo. Cuando la probaron la mañana del 9º día, la fragua alcanzó la temperatura de trabajo en un 40% menos de tiempo que antes y la mantuvo con un 25% menos de carbón vegetal. Im-chul se apartó un poco y miró a So-Shun con una expresión que había completado su recorrido desde el escepticismo hasta algo que aún no era amistad, pero que iba en esa dirección. La división del trabajo surgió por necesidad, más que por teoría. En el taller de Bok-san trabajaban, en el sentido amplio de la palabra en Jeonju en 1844, Im-chul como herrero principal, 2 hombres más jóvenes que se encargaban de los trabajos de preparación y las entregas, Seo-hei como ayudante para todo tipo de tareas y una mujer llamada Shuna Ae-rim que llevaba la contabilidad mentalmente porque anotarla suponía un riesgo fiscal. Ae-rim tendría unos 30 años, con la competencia específica de alguien que llevaba años realizando trabajos especializados en un contexto que oficialmente fingía que no lo era. So-Shun la notó el tercer día. No se acercó a ella hasta el 7º día, porque su interpretación de la estructura social le sugería que actuar con demasiada rapidez crearía problemas en una dirección que él no deseaba. El 7º día, le preguntó a Bok-san, a través de Seo-hei, si Ae-rim podía estar presente cuando les explicara las mejoras de producción a los 2 jóvenes. Bok-san lo miró un momento. Luego dijo, de todos modos, ella ha estado escuchando desde la otra habitación. Ae-rim entró al taller. Se mantuvo al margen del grupo con la postura de alguien preparada para que le dijeran que se marchara en cualquier momento. So-Shun le dio la explicación directamente a ella, lo que provocó que los 2 jóvenes se miraran y luego desviaran la mirada. La atención de Ae-rim era total, la absorción concentrada y rápida de una persona que había estado esperando que la información llegara en un formato que le estuviera permitido recibir. La mejora que explicaba era sencilla, una medición constante. El taller producía actualmente herrajes y herramientas metálicas de buena calidad, según los estándares de la artesanía individual, cada pieza estaba hecha a mano y a ojo, y cada una era ligeramente diferente de la anterior. Esto era normal. Así se hacían las cosas en 1844. Pero esto significaba que las piezas diseñadas para el ensamblaje no encajaban perfectamente entre sí, que las piezas de repuesto requerían reelaboración y que la calidad variaba según la atención y la energía de la persona que fabricaba cada pieza en un día determinado. Había fabricado una plantilla de medición con un trozo de hierro plano, un calibrador con muescas específicas a distancias específicas, calibrado según un estándar que él mismo había establecido y marcado en una pizarra en la pared del taller. Cada pieza fabricada según el calibre sería igual a cualquier otra pieza fabricada según el mismo calibre.
No porque el artesano fuera más hábil, sino porque la medición eliminaba la variación. Esta no era una idea nueva en 1844. En diversas industrias existían sistemas de medición estandarizados en distintas formas. Era algo nuevo en este taller, y sus implicaciones no resultaron evidentes de inmediato para quienes habían dedicado su vida laboral a un paradigma diferente. Aerrim lo comprendió al instante. Tomó el medidor, lo miró, observó las piezas que estaban en producción y le dijo algo a Boxan que Seohei tradujo como: «Esto significa que podemos producir el doble con la misma gente». «No 2 veces», dijo Soshun. «Todavía no. Pero en esa dirección». Ella lo miró con la expresión de alguien que está reevaluando algo. Luego, repasó mentalmente los registros contables y dijo algo más largo, que Seohei tradujo como: «Si cada prueba lleva menos tiempo y todas quedan bien a la primera, los 2 hombres pueden hacer el retrabajo por la tarde». «¿Qué deberían preparar por la tarde?». Soshun la miró. Luego miró a Boxan. Boxan tenía la expresión de alguien que sabía que esta conversación iba a tener lugar y que había estado esperando a ver cómo se desarrollaba. «Herramientas agrícolas», dijo Soshun. «Mejoras específicas. Las dibujaré esta noche». Yu Sang-go llegó al taller el 11º día. Hasta entonces, había permanecido al margen, presente en la órbita de Boxan, ocupándose de sus asuntos de oficinista, observando las actividades de Soshun con la atenta mirada de un hombre letrado que reconstruye una imagen a partir de fragmentos. Cuando llegó a la puerta del taller, lo hizo con la postura decidida de alguien que había decidido dejar de observar y empezar a participar. Tenía una propuesta. Tenía contactos, no poderosos, pero sí funcionales, en el distrito comercial de Jeonju. Comerciantes, mercaderes, la red intermedia de personas que movían mercancías entre productores y compradores. Había observado que la calidad de la producción del taller había mejorado significativamente en los 10 días transcurridos desde la llegada de Soshun. También había observado que el mercado de trabajos en metal de calidad en Jeonju estaba actualmente abastecido por 3 talleres establecidos, todos los cuales producían artículos de calidad inconsistente a precios que reflejaban su posición de monopolio más que su calidad. Si el taller de Boxan pudiera producir de forma constante y a precios competitivos, y si esa producción pudiera darse a conocer a los compradores a través de sus contactos comerciales, el margen de beneficio disponible sería significativo. Soshun escuchó esto a través de la traducción de Seohei y lo pensó durante unos 15 segundos. «¿Qué quiere a cambio?», preguntó. Yu Sang-go sonrió levemente ante la franqueza de la pregunta. Dijo: «Una parte del margen incrementado». Y, aquí hizo una pausa, acceso a todo lo que Soshun estuviera dispuesta a enseñarle sobre los métodos que propiciaban la mejora. Soshun miró al hombre. Alfabetizado, con contactos comerciales, y con la paciencia suficiente para esperar 11 días antes de acercarse. De oficinista de profesión, pero con una capacidad más analítica. ¿Puede escribir descripciones técnicas a partir de una explicación verbal?, preguntó Soshun. Seohei formuló la pregunta. Yu Sang-go dijo: «Había estado haciendo exactamente eso, de memoria, todas las noches desde el 3er día». Soshun pidió ver las notas. Yu Sang-go las sacó de la sobrecubierta, 8 páginas de escritura densa y minuciosa, un relato detallado de lo que Soshun había hecho y en qué secuencia, con anotaciones marginales que eran claramente el propio análisis de Yu Sang-go sobre los principios involucrados. La caligrafía era precisa. El análisis no siempre fue correcto, pero siempre fue minucioso, las notas de una persona que intentaba comprender la lógica, no solo registrar los acontecimientos. Soshun las leyó lentamente, porque la escritura clásica coreana requería toda su atención, y encontró, en la página 6, una frase que lo dejó perplejo. Yu Sang-go había escrito: «El forastero no crea cosas nuevas. Rehace las cosas antiguas correctamente». La diferencia radica en el método, no en el material. Soshun lo leyó 2 veces. Luego dejó las notas y miró a Yu Sang-go con una atención distinta a la que le había prestado antes. «Dile que sí», le dijo a Seohei. «Él puede tener la participación y el acceso. Y quiero que sea él quien anote todo lo que hagamos de ahora en adelante. Todo. Con suficiente detalle como para que alguien que nunca hubiera visto el taller pudiera reconstruirlo a partir de las notas». Tradujo Seohei. Yu Sang-go asimiló esta instrucción y luego hizo una pregunta, que Seohei tradujo como: «¿Por qué tiene que estar escrito de forma que otra persona pueda reconstruirlo?». Soshun miró el portátil que estaba en la estantería, la batería había subido un 18% en 4 días, y el archivo que contenía estaba lleno de cosas que debían trasladarse desde su almacenamiento al mundo en un formato que no dependiera de una máquina que pudiera estropearse, quedarse sin batería o ser robada. «Porque puede que no siempre esté aquí», dijo. «Y el conocimiento tiene que sobrevivir sin mí». El día 14, llegó el primer competidor.
Un hombre procedente de uno de los talleres metalúrgicos establecidos, enviado probablemente por su empleador o por curiosidad propia, o ambas cosas, apareció en la puerta de Boksan a primera hora de la tarde con el pretexto de presupuestar un encargo. Le mostraron el patio, el taller y la producción que se encuentra actualmente en marcha. Dedicó 20 minutos a formular preguntas utilizando los protocolos sociales convencionales de un cliente potencial y otros 10 minutos a observar aspectos en los que un cliente real no se habría fijado. Se marchó sin encargar nada. Esa misma tarde, Boksan le contó a So-jun que el empleador del hombre tenía un primo en la oficina del magistrado local. So-jun procesó esta información y luego le pidió a Ae-rim, quien para entonces se había convertido en el gerente operativo funcional del taller mediante el sencillo mecanismo de ser la persona más competente disponible para el puesto, que trasladara la ubicación de almacenamiento de la computadora portátil a otra parte del edificio. No está oculto exactamente. Simplemente no es visible desde el espacio de trabajo principal. Ae-rim hizo esto sin preguntar por qué, lo cual se estaba convirtiendo en la respuesta característica de todos en el pequeño círculo de So-jun ante instrucciones que sabían que resultarían ser correctas. La producción del taller esa semana fue un 30% superior a su promedio anterior y un 15% más consistente en cuanto a precisión dimensional. Shusango había vendido el primer lote de calidad mejorada a 2 comerciantes del distrito comercial con un margen de beneficio que hizo que Boksan mirara las cuentas con una expresión de auténtica sorpresa. Im-chul, que terminaba su trabajo en la fragua reconstruida al final del 14º día, le dijo algo a Seo-hei sin levantar la vista de la pieza que estaba enfriando. Seo-hei tradujo, dice que no sabe de dónde vienes. Dice que no importa. So-jun observó el taller, la fragua mejorada, los medidores en la pared, las superficies de trabajo organizadas, la producción de calidad apilada para su entrega, las 5 personas que ahora operaban con una lógica diferente a la que habían estado utilizando 2 semanas antes. No es una fábrica. Ni siquiera se parece a una fábrica. Un pequeño taller metalúrgico tradicional en una ciudad mediana de Joseon, dirigido por una viuda, con un herrero, 2 ayudantes, un muchacho y un empleado que anotaba todo. Pero estaba produciendo más, mejor, más rápido y con menos desperdicio que antes. Y tenía un representante de la competencia mirando a través de su puerta, y al primo de un magistrado al que le estaban contando sobre ello, y una ciudad que estaba a 2 años de un brote de cólera que se propagaría por su suministro de agua como el fuego a través del papel seco. So-jun tenía un 19% de batería, una base de producción, 4 personas de confianza y aproximadamente 22 meses. La computadora portátil necesitaba más energía. La ciudad necesitaba agua potable. Y en algún lugar del distrito comercial y administrativo de Jeonju, alguien había empezado a hacer preguntas sobre el desconocido en el patio de Boksan que sabía demasiado. Ambos problemas se presentaban en el mismo momento. Estado, final del día 14 carga del portátil, 19%, estable, subida lenta producción del taller, más 30% de volumen, más 15% de consistencia dimensional batería, configuración de 12 celdas, estable círculo activo, Im-chul, Boksan, Seo-hei, Ae-rim, Shusango, Park Sung-jin red comercial, contactos de Shusango, 2 compradores comerciantes establecidos conocimiento de la competencia, confirmado, visita de observación registrada conexión con el magistrado, identificado, aún no activo cronología. Del cólera, 22 meses infraestructura de agua potable, no iniciada el taller es real ahora. Las cosas reales atraen la atención real. La pregunta es qué tipo de atención llega primero. El día 17, el portátil alcanzó el 31%. Esa tarde, So-jun dedicó 4 horas a ello, no a la logística del taller ni a las mejoras de producción, sino al archivo. El panorama regional completo. Todo lo que sus 3 terabytes de material histórico digitalizado podían revelarle sobre Jeonju, la provincia de Jeolla y la península coreana en los años inmediatamente venideros. Leyó con atención, cotejando las fuentes y elaborando una cronología en papel de Shusango, de buena calidad, elaborado según la tradición de Jeonju que llevaba siglos produciendo algunos de los mejores papeles de Corea. Escribía en una taquigrafía condensada que había desarrollado a lo largo de años de trabajo académico, un sistema de notación privado que resultaría ilegible para cualquiera que encontrara esas páginas. Lo que el archivo le reveló no fue un desastre aislado, sino una secuencia de sucesos. Ya conocía el cólera. La siguiente gran oleada se extendería por las provincias del sur en 2 años, matando a miles de personas en ciudades sin sistemas de separación de aguas residuales. Eso iba a suceder independientemente de lo que hiciera, a menos que hiciera algo específico para evitarlo en Jeonju en concreto. Pero el cólera no fue el primer elemento en la cronología. El primer elemento fue el grano.
Los registros de cosechas de su archivo, compilados a partir de múltiples fuentes históricas y contrastados con datos climáticos y registros administrativos del período Joseon, mostraron un patrón de malas cosechas regionales en toda la provincia de Jeolla a mediados de la década de 1840. No se trataba de una hambruna total, ni de la magnitud catastrófica de lo que Irlanda estaba experimentando simultáneamente al otro lado del mundo, sino de una escasez sostenida, años consecutivos de cosechas por debajo del promedio, provocadas por lluvias irregulares y la extracción sistemática de las reservas locales de grano mediante un sistema de recaudación de impuestos que, bajo la administración actual, se había vuelto esencialmente indistinguible de la depredación organizada. Las familias campesinas de los distritos que rodean Jeonju ya operaban con márgenes de beneficio reducidos. Dos malas cosechas más harían que un número significativo de ellos cayera por debajo del umbral de la autosuficiencia. Cuando eso sucediera, llegarían a la ciudad, no de forma violenta, todavía no, sino como una presión económica que pondría a prueba todos los recursos que la infraestructura del mercado de Jeonju estaba diseñada para soportar. Y entonces el cólera llegaría a una ciudad ya debilitada por la escasez de alimentos y la afluencia de población de los distritos circundantes. La combinación no provenía de una sola fuente. Solo era visible desde fuera, desde la perspectiva de alguien que leía varios informes conociendo de qué formaba parte cada dato individual. La oficina del magistrado local no tenía esta fotografía. Los comerciantes no la tenían. Los médicos no la tenían. Soyun lo tenía, escrito en taquigrafía compacta en 3 páginas de papel de Jeonju, y se sentó a leerlo durante un buen rato antes de decidir qué hacer. La decisión no era si actuar o no. Esa cuestión quedó resuelta el primer día, en el momento en que leyó los datos sobre el cólera y comprendió que no era simplemente un observador de esos acontecimientos, sino una persona físicamente presente en la ciudad donde ocurrirían, con un conocimiento que podía cambiar su resultado. La cuestión era cómo actuar sin llamar la atención de forma inapropiada en el momento equivocado. Estuvo reflexionando sobre ello durante 2 días, durante los cuales continuó con el funcionamiento normal del taller, siguió con la lenta acumulación de carga de la pila de baterías y no le dijo nada a nadie sobre lo que había leído. Necesitaba pensar con claridad antes de actuar, porque las opciones a su disposición eran diferentes y tenían distintos costes, y elegir la incorrecta al principio le cerraría posibilidades que no podía permitirse perder. El 19º día convocó una reunión discreta. No una reunión formal, no existía ninguna tradición de reuniones formales en este contexto que pudiera invocar sin causar alarma. Las 6 personas que conformaban su círculo íntimo se reunieron por la noche en la sala principal de Boksan, una configuración lo suficientemente normal como para no suscitar comentarios externos. Habló a través de Seo Hei, quien había desarrollado una capacidad de traducción que a esas alturas resultaba realmente impresionante, no solo el vocabulario, sino también el registro, la habilidad para transmitir el tono y la urgencia sin distorsión. Les dijo 3 cosas. La primera preocupación era que la situación de los cereales en los distritos circundantes iba a empeorar antes de mejorar, y que el mercado de Jeonju sentiría la presión de ello en el plazo de un año. No explicó cómo lo sabía. Dijo, he estudiado los patrones. Esto es lo que hacen los patrones. La segunda hipótesis era que la enfermedad iría seguida de la presión alimentaria. Describió con suficiente detalle clínico los estragos del cólera en una ciudad, la transmisión por el agua, su rapidez, la tasa de mortalidad sin intervención, de tal manera que, cuando terminó, la sala quedó en completo silencio. La tercera era que el impacto de ambos factores en esta ciudad en particular podría reducirse significativamente si se tomaran medidas específicas en los próximos 12 meses. Boksan hizo la pregunta que ella esperaba, ¿por qué nos cuentan esto? Porque necesito ayuda para hacer lo que hay que hacer, dijo. Y porque es necesario que sepan hacia dónde nos dirigimos realmente. Esto no se trata del taller. El taller es una base. Lo que estamos construyendo es para que la ciudad sobreviva a lo que se avecina. La sala asimiló esta información. Como era de esperar, Yu Sang-go formuló la segunda pregunta más importante, ¿qué debemos hacer primero, concretamente? El agua fue lo primero. Siempre iba a ser lo primero. El suministro de agua de Jeonju provenía de pozos distribuidos por los distritos residenciales y comerciales, complementado con agua transportada desde el río en el extremo oriental de la ciudad. Los pozos eran buenos, profundos, revestidos de piedra y extraían agua del manto freático que se encontraba debajo de la ciudad. El problema radicaba en lo que se encontraba por encima del nivel freático, fosas sépticas, corrales para animales, la materia orgánica acumulada de un asentamiento urbano densamente poblado que, durante generaciones, había gestionado sus residuos por proximidad en lugar de por separación. Los pozos aún no estaban contaminados. Según el relato del brote que consta en su archivo, la contaminación comenzó en los pozos del distrito del mercado inferior y se extendió a otros 3 durante las 2 primeras semanas de la llegada de la epidemia.
So-Jun necesitaba saber con exactitud dónde estaba cada pozo y que había a menos de 50 pies de cada uno. Envió a Seo-hei a cartografiarlos. El muchacho pasó 3 días recorriendo Jeonju con un palo de carbón y un trozo de papel doblado, marcando la ubicación de los pozos y anotando las estructuras adyacentes. Regresó con un mapa aproximado pero funcional: 14 pozos en los distritos comerciales y residenciales, 3 en la zona baja del mercado y 2 cerca del punto de acceso al río. So-Jun comparó esta información con los patrones de gestión de residuos que había observado durante sus propios paseos por la ciudad e identificó 6 pozos que corrían un riesgo significativo. La intervención inmediata fue sencilla en principio y complicada en su ejecución: reubicar o sellar los pozos de desechos más cercanos a los pozos de alto riesgo y establecer la práctica de hervir el agua potable como una medida estándar en lugar de una medida excepcional. Sencillo en principio. La ejecución resultaba complicada porque los pozos de desechos se encontraban en propiedad privada, mientras que los pozos eran infraestructura comunal controlada por la administración del distrito. Proponer cambios en cualquiera de ellos requería sortear una estructura social y burocrática que no respondía bien a las sugerencias de un hombre que llevaba 3 semanas en la ciudad. Fue en este punto donde Park Sung-jin se volvió útil de una manera diferente. El comerciante llegó al patio de Boksan el día 22 para entregar un segundo pedido de cobre y para comprobar la continua recuperación de su sobrino, que era completa. Sung-min llevaba 10 días trabajando y la herida estaba totalmente curada. La gratitud seguía presente y latente. So-Jun se había esforzado por no recurrir a ella prematuramente, lo que significaba que se había acumulado en lugar de agotarse. Ahora recurría a ella. Le explicó a Park Sung-jin la situación del agua en términos que un comerciante pudiera calcular de inmediato: si los pozos del distrito del mercado inferior se contaminaban durante una epidemia, toda actividad comercial en ese distrito cesaría durante el tiempo que durara el brote. La mortalidad entre la población activa del distrito reduciría la mano de obra disponible durante meses después de la recuperación. La interrupción del comercio sería cuantificable y significativa. Prevenir la contaminación de esos pozos específicos no fue un acto de caridad, sino una medida básica de gestión de riesgos comerciales. Park Sung-jin escuchaba esto con la atención concentrada de un hombre que maneja números. Luego preguntó cuánto costaría reubicar las problemáticas instalaciones de residuos cerca de los 3 pozos con menor demanda. So-Jun le dio el presupuesto que había preparado. Park Sung-jin guardó silencio por un momento. Luego dijo que tenía 2 socios comerciales en el distrito comercial de menor poder adquisitivo que poseían propiedades adyacentes a 2 de los 3 pozos de alto riesgo. Pensó que podrían estar interesados en esta conversación, planteada tal como So-Jun se la había planteado, no como una intervención de salud pública, sino como una forma de protección de la propiedad y reducción de riesgos comerciales. Una cosa más, dijo So-Jun. Necesito que esto se haga sin que aparezca mi nombre. Park Sung-jin lo miró. Sé lo extraño que suena eso, dijo So-Jun. Hazlo de todos modos. Los primeros indicios de la presión sobre el grano llegaron el día 26, antes de lo previsto. Un grupo de familias campesinas de un distrito situado a 2 horas al este de Jeonju apareció en el mercado con mucha menos mercancía que en la misma temporada del año anterior, algo que cualquiera que siguiera de cerca el volumen de ventas del mercado podía comprobar, lo que en la práctica significaba Yusango, que llevaba haciendo precisamente eso desde que So-Jun le pidió 2 semanas antes que empezara a controlar los precios y el volumen de ventas. Esa noche, Yusango le entregó a So-Jun las cifras con la expresión de un hombre que había estado haciendo cálculos por separado y que acababa de ver cómo estos confirmaban un resultado que esperaba que no se produjera. So-Jun examinó las cifras. El déficit no era catastrófico, todavía no. Pero su trayectoria era clara, y llegaba 6 semanas antes de lo previsto, lo que significaba que las variables se movían más rápido de lo que sugerían los promedios de su archivo. Actualizó su cronología escrita. Luego le dijo a Boksan que comenzara a comprar y almacenar grano a través de la red comercial de Park Sung-jin, no en cantidades lo suficientemente grandes como para afectar los precios del mercado, no en una sola transacción que pudiera llamar la atención, sino de forma constante, distribuyéndolo en múltiples compras pequeñas durante los próximos 3 meses. Boksan miró el espacio de almacenamiento disponible. Luego a So-Jun. Entonces dijo: ¿sabías que esto iba a pasar antes de que llegaran los campesinos? Sí. ¿Cuánto tiempo antes? Desde el día 17. Se quedó callada un momento. Afuera, la ciudad hacía lo que las ciudades hacen por la noche: instalarse, cocinar, realizar sus tareas domésticas habituales sin ser conscientes del cálculo que se hacía en la sala principal de una viuda sobre cómo mantenerla con vida ante lo que se avecinaba. Esperaste 9 días antes de decírnoslo, dijo. No como una acusación, sino como una simple observación. Necesitaba saber qué hacer antes de decir lo que iba a suceder, dijo. Informar a la gente sobre un desastre sin un plan solo genera pánico.
Reflexionó sobre esto. Entonces, y ahora tienes un plan. El comienzo de uno. Se puso de pie, alisándose la chaqueta con el gesto decidido de quien pasa de recibir información a ponerla en práctica. Entonces, dígame qué necesita y en qué orden. El día 28, Soyun caminó por el distrito del mercado inferior a primera hora de la mañana y observó los 3 pozos de alto riesgo. 2 de ellos ya tenían pequeñas obras de construcción en las inmediaciones, los socios de Park Sun-jin se habían movido más rápido de lo previsto. Las instalaciones de tratamiento de residuos adyacentes al pozo más oriental estaban siendo reubicadas en una posición que las situaba cuesta abajo y a sotavento del nivel freático. No era una solución permanente. Era una solución parcial, que le permitía ganar tiempo y reducir riesgos mientras trabajaba en los cambios de infraestructura más importantes que tardarían meses en implementarse. Se quedó de pie junto al pozo y observó la superficie del agua, a 1 metro por debajo del borde de piedra, clara, fría, sin mostrar aún ningún indicio de lo que, según sus archivos, estaba por venir. Una mujer se acercó a sacar agua mientras él estaba allí de pie. Lo miró brevemente, al desconocido que llevaba un mes en el distrito, cuyo nombre probablemente conocía, del mismo modo que en una ciudad de ese tamaño todo el mundo acaba conociendo los nombres de las personas un poco peculiares. Tomó agua y se marchó. Soyun la vio irse. Desconocía que la escasez de granos se estaba agravando en los distritos orientales. Ella desconocía que el cólera se propagaría a través de las rutas comerciales y que llegaría el suministro de agua de Jeonju en un plazo de 20 meses. Ella no sabía que el hombre que estaba junto al pozo era la única persona en la ciudad que tenía ambas informaciones y que, discretamente, estaba moviendo trabajadores de la construcción, comprando grano y realizando mejoras en los talleres apuestos que podrían, quizás, cambiar lo que le sucedería a ella y a su familia cuando ambas cosas llegaran simultáneamente. No era un héroe. No era un gobierno. Era una sola persona con un portátil parcialmente cargado, un grupo de 6 personas y un plan que tenía más lagunas que certezas. Pero la planta de tratamiento de residuos estaba siendo trasladada. El almacenamiento de grano estaba comenzando. El taller estaba en producción. Yu Sango lo estaba notando todo. Fue el comienzo de la intervención. No del tipo heroico, sino del tipo metódico, del que, desde fuera, parecía la operación de un comerciante un tanto peculiar que tomaba decisiones comerciales sensatas anticipándose ligeramente a las condiciones del mercado. Del tipo que, si funcionara, nunca se vería como lo que realmente es. Se apartó del pozo y caminó de regreso hacia el patio de Boxan. Detrás de él, la ciudad continuaba su curso matutino, inconsciente y ordinaria, avanzando hacia un futuro que él intentaba cambiar en silencio antes de que llegara. Estado, final del día 28 carga de la computadora portátil, 31% almacenamiento de granos, iniciado, plan de acumulación de 3 meses activo infraestructura de agua, 2 de 6 pozos de alto riesgo abordados Park Sun-jin, totalmente comprometido, red comercial activa Yu Sang-go, monitoreo de mercado activo, documentación actual AERIM, operaciones de taller funcionando de forma independiente Imchul, producción en nuevo estándar, capacitación de segundo trabajador cronograma de escasez de granos, revisado, llega 6 semanas antes de la proyección cronograma del cólera, 20 meses, sin cambios interés del magistrado, bajo pero presente cuestiones de identidad en el distrito del mercado, en aumento el archivo dijo que la cosecha fracasaría. La cosecha ya está fracasando. El archivo tenía razón. Lo que significa que el resto también la tiene. 20 meses. Necesita moverse más rápido. Las instrucciones eran de una página cada una. Yu Sango los elaboró, 12 copias de cada uno, escritas con la caligrafía clara y accesible de un hombre que había dedicado su vida profesional a comunicar información administrativa a personas que no siempre tenían paciencia con la complejidad. Por las noches, Soyun dictaba el contenido del archivo del portátil, traduciendo la metodología técnica de saneamiento a un lenguaje que una persona sin conocimientos médicos pudiera entender sin dificultad. Yu Sango escribió. Seo Hei leyó cada borrador en voz alta para comprobar la comprensión. Cuando Seo Hei titubeaba, reescribían la frase. El resultado fueron 4 documentos. La primera medida relativa al agua, hervir el agua potable, mantener el recipiente de ebullición separado de los recipientes para lavar, no extraer agua del pozo más cercano a las fosas de desechos inferiores hasta que se haya completado la reubicación. Sencillo, específico y práctico. El segundo consejo para el almacenamiento de alimentos cubiertos, mantenga el grano elevado del suelo de tierra, selle los recipientes de cerámica con la mezcla que especificó Soyun y revise semanalmente los productos almacenados para detectar la entrada de humedad. La mezcla era un sellador sencillo de cera y sebo que el taller de Imchul ya producía como producto secundario y que AERIM había empezado a vender a través de los contactos comerciales de Yu Sango con un margen que cubría su coste de producción 3 veces.
El tercer aspecto a considerar son los siguientes residuos: los requisitos de distancia entre la eliminación de residuos y las fuentes de agua, la práctica de cubrir los residuos con ceniza o tierra para reducir el contacto con los insectos y la importancia de mantener los recintos para animales en la ladera inferior de cualquier fuente de agua. La cuarta pregunta era la más breve y, según sospechaba So-Jun, la más importante: ¿qué hacer cuando alguien en la casa presentaba síntomas de una enfermedad gastrointestinal grave? No recibió tratamiento médico, no tenía antibióticos, ni sales de rehidratación en forma farmacéutica, nada que requiriera tecnología del siglo XXI. Lo que él sabía era que el cólera mataba principalmente por deshidratación, que mantener hidratado a una persona enferma con agua hervida limpia mejoraba drásticamente las probabilidades de supervivencia, y que aislar sus desechos del suministro de agua doméstico era la intervención más eficaz disponible sin la medicina moderna. Hizo que Yu Sang-ho escribiera esa frase 3 veces hasta que fuera lo suficientemente corta como para memorizarla en 5 minutos. La distribución corría a cargo de Ae-rim. Durante 3 años, había estado haciendo mentalmente las cuentas del mercado de Boksan y, en ese tiempo, había desarrollado un mapa mental detallado de la estructura social del distrito comercial, quién trataba con quién, qué hogares estaban conectados a través de relaciones comerciales, qué comerciantes tenían redes que se extendían a los distritos residenciales más allá del centro del mercado. So-Jun le entregó las 12 copias y una instrucción sencilla: encontrar 12 hogares que fueran lo suficientemente importantes en la red social del distrito como para que la información que se les proporcionara se difundiera por sí sola. Regresó 2 días después con una lista de 23 nombres. Dije 12, dijo So-Jun. 12 estaba mal, dijo. La red no funciona en bloques de 12. Estos 23 cubren los nodos correctos. Miró la lista. La miró a ella. Preguntó: ¿cuántas copias más necesitas? 40, dijo. 30 para las familias. 10 para los vendedores ambulantes del mercado en la zona baja que tratan con las familias campesinas cuando vienen a vender. Yu Sang-ho produjo 40 copias en 3 días sin quejarse, aunque al final su mano estaba visiblemente cansada. Seo Hei los entregaba por tandas, presentándolos como consejos prácticos para el hogar procedentes de una fuente respetada. En cada caso, la fuente era la persona de la red social del destinatario en la que era más probable que se confiara. No el nombre de So-Jun. Jamás el nombre de So-Jun. El conocimiento debía basarse en su propia credibilidad, no en la de él. El sistema de almacenamiento era más complejo. El grano que se compraba y almacenaba incorrectamente se pudría, lo cual era peor que no comprar grano en absoluto, porque creaba una falsa impresión de seguridad mientras que el suministro real se estaba deteriorando. So-Jun había estado observando el espacio de almacenamiento de Boksan con creciente preocupación. Las instalaciones existentes eran adecuadas para una operación comercial normal, pero no para el almacenamiento de 3 meses que él había solicitado. Necesitaba más espacio de almacenamiento. Necesitaba que fuera un lugar seco, ventilado y que no estuviera obviamente asociado con el patio de Boksan, porque una gran reserva de grano a la vista era una invitación a atraer precisamente el tipo de atención oficial que intentaba evitar. Park Sung-jin resolvió esto de la misma manera que los comerciantes resuelven los problemas logísticos, a través de la red distribuida de relaciones comerciales que había estado construyendo durante 20 años. 3 almacenes independientes, ninguno de ellos lo suficientemente grande individualmente como para llamar la atención, todos conectados a través de su red comercial y accesibles con poca antelación. El grano se transportaba a través de sus canales comerciales habituales, se compraba de la forma habitual, se almacenaba en instalaciones que manejaban muchos productos básicos y donde el stock adicional no era inusual. So-Jun ideó el calendario de rotación: cuánto tiempo podía almacenarse cada lote antes de que se degradara la calidad, cómo rotar la reserva para mantener las existencias frescas y cómo llevar la oferta al mercado sin generar efectos visibles en los precios. Le entregó el horario a Ae-rim por escrito. Ella lo leyó una vez, hizo 2 preguntas para aclarar dudas y no volvió a preguntar. Al cabo de 40 días, la reserva representaba aproximadamente 6 semanas de seguridad alimentaria para 200 hogares con un consumo reducido. No era suficiente. Ni mucho menos es suficiente para una ciudad del tamaño de Jeonju que se enfrenta a un déficit regional sostenido. Pero eran 6 semanas mejor que nada, y el seguimiento de Ae-rim indicaba que el plazo de seguimiento alcanzaría las 10 semanas en 2 meses. La práctica de hervir la comida se extendió más rápido de lo que él esperaba. Había previsto la resistencia, la fricción de la costumbre arraigada, el coste social de parecer que criticaba prácticas que habían sido normales durante generaciones, la objeción práctica de que el combustible para hervir de forma continua no era gratuito. Lo que no había tenido del todo en cuenta era la red social existente entre las mujeres que gestionaban la mayor parte del suministro de agua y alimentos en los hogares de Jeonju. Ellas se comunicaban entre sí. Compararon sus impresiones.
Ya eran conscientes, de la manera práctica y empírica de las personas que gestionaban la logística doméstica a diario, de que ciertos pozos, en determinadas épocas del año, producían enfermedades y otros no. Las instrucciones escritas dieron lenguaje y especificidad a algo que había existido como conocimiento popular vago. Se propagaron por la red doméstica más rápido de lo que la mano experta de Yusango podía producir copias. Al cabo de 45 días, Seo Hei informó de que había visto versiones manuscritas del documento sobre el agua, copiadas por los destinatarios en sus propios papeles, en hogares donde no se había entregado formalmente ninguna copia. El conocimiento se estaba replicando a sí mismo. So-Jun observó esto con la satisfacción particular de quien ve un sistema funcionar correctamente, e inmediatamente identificó el problema que creaba. La información que se propagaba tan rápido a través de la red social de una ciudad terminaba llegando a personas que preguntarían de dónde provenía. Al día 47, llegó a manos del asistente del magistrado de distrito. Su nombre era Choi Byung-bok, y llegó a la puerta de Boksan un martes por la mañana con el porte de un funcionario de menor rango que ejercía una autoridad que quería aparentar mayor de la que realmente tenía. Tendría unos 30 años, con la combinación específica de alfabetización y puesto burocrático que, dentro del sistema administrativo de Joseon, lo convertía en una persona que no era lo suficientemente poderosa como para ser peligrosa por sí misma ni lo suficientemente desconocida como para pasar desapercibida. Mediante los procedimientos administrativos habituales, preguntó por el origen de los documentos sanitarios que circulaban en el distrito del mercado inferior. Bok-san lo recibió en el patio. So-Jun era visible en la puerta del taller, pero no se acercó. Bok-san le dijo, con la serenidad propia de una mujer que llevaba 3 años gestionando las investigaciones oficiales sobre sus negocios desde la muerte de su marido, que los documentos eran una guía práctica para el hogar elaborada por un hombre erudito al que ella empleaba, basada en conocimientos médicos de textos clásicos. Mencionó 2 referencias médicas clásicas coreanas específicas por su título, nombres que So-Jun le había dado precisamente para esta eventualidad, extraídos de los registros de su archivo de textos que existían y eran respetados en la tradición académica de Joseon. Choi Byung-bok escribió algo en su libro de contabilidad. Luego preguntó por las compras de grano. Bok-san afirmó que la actividad comercial de Park Sung-jin era la responsable de esos hechos, y que las preguntas sobre sus prácticas comerciales debían dirigirse a él. Ella proporcionó esta información con la fluidez y eficiencia de alguien que había establecido de antemano exactamente ese rumbo de la conversación. Choi Byung-bok escribió algo más. Luego miró hacia la puerta del taller donde estaba So-Jun y preguntó quién era aquel hombre de aspecto extranjero. Bok-san dijo que él era un erudito de las provincias del norte, de familia coreana, que había venido a Jeonju por razones comerciales y cuyas contribuciones al funcionamiento de su hogar habían sido prácticamente valiosas. Choi Byung-bok miró a So-Jun. So-Jun no se movió. Mantuvo la mirada del funcionario con una quietud particular que no comunicaba ni desafío ni sumisión, la postura de una persona que no tenía nada que ocultar y que no iba a mostrar una transparencia que no le correspondía. El funcionario se marchó después de 20 minutos. Esa tarde, Park Sung-jin llegó al patio con una noticia que no necesitaba ser calificada como buena o mala, porque claramente era ambas cosas a la vez. 3 comerciantes del distrito comercial habían comenzado de forma independiente a hervir el agua de sus casas y, por separado, sin coordinación alguna, simplemente como resultado de una conversación social normal, habían empezado a recomendar la práctica a sus vecinos. Uno de ellos le había dicho a su vecino que la práctica provenía de un erudito extranjero que poseía ciertos conocimientos médicos. El vecino se lo había contado a otros 2. El nombre de So-Jun circulaba ahora por el distrito del mercado como el de una persona asociada con conocimientos prácticos y útiles, en lugar de ser simplemente el de una extraña en el patio de Bok-san. Esta fue la bofetada que llegó desde la otra dirección, no el desprecio de la gente que lo consideraba inútil, sino la atención de la gente que había llegado a la conclusión de que era útil y quería tener acceso a todo lo que él sabía. Los gremios de médicos están descontentos, añadió Park Sung-jin. So-Jun ya se lo esperaba. Los médicos tradicionales de Jeonju operaban dentro de un marco profesional y comercial que les otorgaba la autoridad legítima exclusiva sobre el conocimiento médico en la ciudad. Un documento que circulaba en los hogares y que explicaba a la gente cómo prevenir enfermedades, sin su participación, sin su aprobación, sin coste alguno, suponía un desafío directo a ese marco, independientemente de si ya había salvado alguna vida. ¿Qué tan infeliz?, preguntó So-Jun. Park Sung-jin respondió, lo suficientemente infeliz como para haber hablado con alguien conocido en la oficina del magistrado. Lo cual los conectaba con Choi Byung-bok. Lo cual estaba relacionado con la persona a la que Choi Byung-bok reportaba. Las líneas se trazaban solas, sin que So-Jun hiciera nada, la consecuencia natural de hacerse visible en una ciudad donde la visibilidad estaba regulada por los intereses existentes. Sabía que iba a suceder. Saberlo no lo hacía más llevadero.
El día 50, ARRIM elaboró el primer inventario completo de las reservas y existencias operativas, un documento denso y preciso que abarcaba el almacenamiento de grano, el suministro de materia prima del taller, los consumibles de la célula de energía y el depósito de suministros médicos que So-Jun había estado construyendo discretamente con materiales disponibles en el distrito de Boticas. Ella había desarrollado su propio sistema de notación, adaptado del formato de contabilidad que había utilizado durante años y perfeccionado para lograr la mayor precisión que exigía el enfoque de So-Jun en la documentación. Lo revisó y encontró un error en las fechas de rotación de los granos. Se lo mostró a ella. Lo examinó, identificó la fuente de la discrepancia en 30 segundos y la corrigió sin inmutarse. «Llevas 3 años dándole vueltas a esto en tu cabeza», dijo él. «Más tiempo», respondió ella. «¿Por qué nadie te ha dado un puesto formal para hacerlo?» Ella lo miró con la expresión paciente de una persona que le explica algo a alguien que, en esta dimensión en particular, era menos inteligente de lo que creía. Lo comprendió de inmediato. 19 meses hasta el cólera. 18 meses hasta que la presión sobre los cereales se volvió crítica. Y en la estructura administrativa y social de Jeonju en 1844, la persona más competente operativamente de su círculo ocupaba un puesto que era invisible por diseño. Incluyó este problema junto con los gremios de médicos, Choi Byung-bok, la oficina del magistrado, los 6 pozos que aún no habían sido atendidos y la reserva de grano que todavía tenía un déficit de 10 semanas, en la creciente lista de cosas que debían resolverse en un orden que aún no había determinado por completo. El portátil tenía un 38% de batería. El archivo estaba disponible. La cronología era clara. Lo que se volvía cada vez menos claro, con cada semana que pasaba y cada intervención que se extendía más allá de los límites del patio de Boksan, era cuánto tiempo más podría seguir siendo la solución a los problemas de Jeonju sin convertirse, para alguien con autoridad, en la fuente de un problema que debía eliminarse. Era útil. Peligrosamente útil, visiblemente útil, innegablemente útil. En Joseon, en 1844, eso no siempre era seguro. Estado, final del día 50 carga de la computadora portátil, 38% reserva de granos, capacidad para 6 semanas, aumentando hacia 10 documentos de agua, circulando de forma independiente, replicación confirmada adopción de la práctica de hervir, se estima que el 40% de los hogares del distrito de mercado más bajo pozos de alto riesgo abordados, 4 de 6 red de almacenamiento, 3 ubicaciones, operativa ARRIM, sistema de inventario activo, gestión operativa completa gremio de médicos, hostil. Contacto con el magistrado confirmado Choi Byung-bok, investigación activa, preguntas de identidad presentadas cronología del cólera, 19 meses cronología de la crisis de granos, 14 meses hasta el umbral crítico los documentos están en 40 hogares que no visitó. La práctica de hervir se conserva en hogares que la imitaron manualmente. El conocimiento se transmite sin él. Ese era el objetivo. El problema es que todo lo que se mueve lleva su forma impresa. Y la oficina del magistrado está aprendiendo a leer esa forma. Parte 6. Cuando el mapa empieza a mentir el nombre del magistrado era An Seon-mu, y él no vino personalmente. Envió a un hombre llamado Wak, sin título ni función específica, lo que en el lenguaje administrativo de la burocracia de Joseon comunicaba más que una presentación formal. Wak tendría unos 50 años, con la serenidad curtida por la vida de alguien que había pasado décadas en el espacio entre la autoridad oficial y su aplicación práctica. Llegó a la puerta de Boksan una mañana del 63º día, acompañado de 2 hombres más jóvenes y con la actitud pausada de quien confiaba en que la conversación se desarrollaría según sus términos, independientemente de cómo hubiera comenzado. Boksan lo recibió. So-Jun llegó al patio cuando envió a Seo-hei al taller con una orden específica que significaba, ven ahora, no traigas nada, di menos de lo que crees que deberías. Wak miró a So-Jun durante un largo rato antes de hablar. Luego, según consta en los registros formales de la investigación oficial, el magistrado An Seon-mu había tomado nota de ciertas actividades en el distrito del mercado inferior, la circulación de documentos escritos, la modificación de instalaciones de residuos en propiedades privadas, la acumulación de reservas de grano a través de canales comerciales, y deseaba comprender su origen y propósito. So-Jun respondió a través de Seo-hei, con cuidado, en el registro de un hombre que no tenía nada que ocultar y ningún interés particular en ocultarlo. Se describió a sí mismo como un erudito con formación práctica en medicina clásica e ingeniería, que actualmente asesoraba a una empresa doméstica en la mejora de su eficiencia. Los documentos se basaban en textos médicos reconocidos. Las modificaciones en la planta de tratamiento de residuos fueron realizadas por los propios propietarios de los inmuebles por iniciativa propia, por razones prácticas. Las compras de grano fueron transacciones comerciales dentro de las operaciones comerciales habituales de Park Sung-jin. Cada frase era correcta. Ninguna estaba completa.
Wak lo escuchó todo con la expresión de un hombre que llevaba haciendo esto el tiempo suficiente como para percibir el matiz de lo que no se decía. Hizo una pregunta más: ¿dónde se había formado Soyun? Soyun mencionó una ciudad de las provincias del norte. Lo suficientemente lejos como para que la verificación fuera lenta. Lo suficientemente parecido como para ser plausible. Wak escribió algo en un papel doblado. Luego dijo que el magistrado An Seon-mu estaría encantado de recibir al erudito en audiencia formal cuando le resultara conveniente, para discutir asuntos de interés mutuo. Hizo esta invitación con el tono de una invitación que no era opcional. Tras la marcha de Wak, Bok-san miró a Soyun con una expresión que comunicaba, sin palabras, que el periodo de operar discretamente al margen de la atención oficial había terminado. Esa noche, abrió el portátil con un 41% de batería y buscó a An Seon-mu. El magistrado figuraba en su archivo, una anotación menor en los registros administrativos de la provincia de Jeolla, un nombre en una lista de funcionarios de distrito con fechas de nombramiento y destitución. Las fechas lo sitúan en Jeonju desde 1842 hasta 1849. Su destitución fue señalada como disciplinaria, relacionada con irregularidades financieras durante los años de la crisis del grano. Soyun leyó esto 3 veces. Luego revisó las fechas de la crisis del grano. Según el archivo, la escasez máxima en el distrito de Jeonju se produciría en un periodo que comenzaría aproximadamente dentro de 13 meses. Lo había leído el día 17 y había elaborado su plan de almacenamiento en función de ello. La fecha era diferente. No es una diferencia drástica, 2 meses antes de la cifra que había registrado el día 17. Revisó sus notas escritas y confirmó la discrepancia. La fecha del archivo había cambiado. El mismo archivo fuente, el mismo documento, una figura diferente. Se quedó pensando en ello durante un buen rato. Abrió una segunda fuente, un texto histórico digitalizado diferente que abarcaba el mismo periodo. La fecha que aparecía allí era diferente de nuevo, un punto intermedio entre su lectura original y la actual, lo que sugería que ninguna de las dos cifras era estable. Consultó una tercera fuente. La tercera fuente ya no contenía el pasaje que había leído anteriormente. La sección estaba presente, el texto circundante estaba intacto, pero el párrafo específico que cubría la cronología de la escasez de grano en el distrito de Jeonju había cambiado, no había desaparecido, simplemente había cambiado. El contenido era diferente de lo que había registrado. Sus notas escritas decían una cosa. El archivo ahora decía otra. Cerró el portátil con cuidado y se sentó en el taller a oscuras durante 20 minutos, reflexionando sobre lo que aquello significaba con la atención precisa de alguien que necesita comprender un problema por completo antes de reaccionar ante él. El archivo no se había corregido. Era el testimonio de un futuro que él estaba en proceso de transformar, y a medida que los cambios se propagaban, a medida que se trasladaban las instalaciones de residuos, se extendían las prácticas de gestión del agua, se acumulaban las reservas de grano, Sunmin sobrevivía y la redirección de la red comercial de Park Sun-jin, la historia en la que estaban inmersos esos cambios se transformaba a su alrededor. Las fechas cambiaron porque los acontecimientos se estaban desarrollando. Las fuentes se contradecían entre sí porque él estaba creando una cronología que ningún relato histórico había descrito jamás, porque ningún relato histórico había necesitado describirla. Su mapa del futuro se estaba convirtiendo en el mapa de un futuro que ya no existía en la forma en que él lo había leído. La reunión con An Seon-mu tuvo lugar el día 68. El magistrado lo recibió en una sala formal que, a través de su mobiliario y disposición, comunicaba una cantidad precisa de solemnidad oficial, la suficiente para establecer la autoridad, pero no tanto como para sugerir ansiedad al respecto. An Seon-mu tendría unos 55 años, con la serenidad propia de un hombre que había pasado décadas gestionando la brecha entre lo que era oficialmente cierto y lo que era prácticamente cierto en un cargo administrativo provincial. No era estúpido. No era corrupto en el sentido burdo. Era una persona que había sobrevivido en su puesto gracias a su comprensión de cómo se movía el poder y a su capacidad para adaptarse a sus corrientes. Ofreció té. Soyun lo aceptó. La conversación transcurrió en 3 fases. La primera fase fue la oficial. An Seon-mu expresó el interés general de la oficina del magistrado por el bienestar de las actividades comerciales del distrito y la salud de su población, y señaló que ciertas actividades recientes habían llegado a su conocimiento como desarrollos potencialmente beneficiosos que la administración desearía apoyar y supervisar adecuadamente. En esa frase, el apoyo y la supervisión adecuada desempeñaban un papel fundamental. La segunda fase, que comenzó cuando An Seon-mu dejó su taza de té y miró a Soyun con una atención diferente, fue la verdadera. Dijo que había realizado averiguaciones en las provincias del norte sobre un erudito con las características y credenciales de Soyun. Dijo que las investigaciones aún no habían dado una respuesta clara. Dijo que, según su experiencia,
Los hombres cuyas credenciales se resistían a la verificación eran o bien impostores o algo considerablemente más interesante, y que las pruebas de los últimos 2 meses sugerían que Soyun era lo segundo. Soyun no dijo nada. An Seon-mu dijo, la situación del grano en los distritos orientales está empeorando. Sus propias fuentes administrativas, los informes de recaudación de impuestos, las cifras de volumen de mercado, confirmaron un déficit que se estaba produciendo antes de lo previsto para la temporada. Llevaba 6 semanas intentando conseguir suministros adicionales de grano por los cauces oficiales y se había topado con las demoras habituales de un sistema administrativo que se movía a la velocidad de la correspondencia entre capitales de provincia. Miró a Soyun. Soyun comprendió lo que se le comunicaba. No era una amenaza. Era una oferta. An Seon-mu tenía un problema y había identificado a una persona que parecía saber más sobre la naturaleza del problema que el aparato oficial. Proponía una solución. La tercera fase de la conversación fue la respuesta de Soyun. Dijo que la situación de los cereales alcanzaría su punto crítico antes de lo que sugerían las proyecciones oficiales actuales. No dijo cómo lo sabía. Afirmó que la intervención inmediata más eficaz consistía en el almacenamiento distribuido, no una única reserva oficial que creara un objetivo político y un único punto de fallo, sino una red de reservas más pequeñas mantenidas a través de canales comerciales que pudieran liberarse al mercado a ritmos controlados cuando el déficit alcanzara su punto máximo. An Seon-mu escuchó esto con la expresión de un hombre que oye una solución descrita por alguien que ya ha implementado parte de ella. Preguntó si Soyun estaría dispuesta a asesorar en la planificación de la respuesta del gobierno. Soyun afirmó que estaría dispuesto a compartir sus conocimientos pertinentes con cualquier iniciativa que realmente beneficie a la población del distrito. Lo dijo con la precisión suficiente para aclarar que la oferta de consulta no era lo mismo que la oferta de subordinación. An Seon-mu entendió la distinción. Sonrió levemente, la sonrisa de un hombre que apreciaba la precisión incluso cuando ésta iba en contra de sus intereses. La reunión terminó sin un acuerdo formal, lo cual, en sí mismo, constituía una especie de acuerdo. Esa misma noche se lo contó a Bok-san y la observó asimilarlo. Permaneció callada más tiempo de lo habitual. Entonces ella dijo, intentará apropiarse de lo que sabes. Eso es lo que hacen los funcionarios con las cosas útiles. Lo sé. Entonces, ¿por qué fuiste? Porque no ir era peor. Él ya conoce el esquema. Si me niego a tener la conversación, él completa el esquema con su propia interpretación. Prefiero que tenga la versión precisa, la versión en la que soy un académico útil con conocimientos prácticos, a la versión en la que soy una amenaza que debe ser eliminada. Ella reflexionó sobre esto. Luego, ¿y si decide que el erudito útil es más valioso como un activo controlado que como uno libre? Soyun miró la computadora portátil que estaba en el estante. 41%. El archivo se movía bajo sus pies como un terreno que había parecido sólido y que ahora se revelaba como algo más complejo. Esa mañana había consultado la cronología del cólera. Había avanzado 3 semanas respecto a su lectura original. No mucho. Pero en la misma dirección que la fecha de los cereales. El hecho de que ambas amenazas llegaran un poco antes de lo que mostraba su archivo original significaba que sus intervenciones estaban afectando la cronología, pero también la estaban comprimiendo. El futuro se precipitaba hacia la medida que él luchaba contra él. Entonces tendríamos que estar demasiado arraigados para poder eliminarlos limpiamente, dijo. La red de distribución de cereales, las prácticas de gestión del agua, los resultados de los talleres, todo ello debe distribuirse entre suficientes personas y suficientes estructuras para que mi ausencia no suponga su fin. Simplemente continúa sin mí. Ya has estado trabajando en ello, dijo ella. Pero no lo suficientemente rápido. El día 70, abrió el ordenador portátil y se dirigió a la sección de su archivo que cubría el incidente naval francés de 1846, el acontecimiento que había identificado el primer día como un punto fijo en la cronología regional, lo suficientemente lejano como para parecer teórico, pero lo suficientemente cercano como para ser relevante. La entrada era más corta de lo que recordaba. Revisó sus notas. El primer día había leído 2 párrafos, la ejecución del misionero, la respuesta francesa y las consecuencias diplomáticas. El archivo ahora contenía un solo párrafo. El segundo párrafo, el que detallaba la cadena de acontecimientos diplomáticos específicos, había desaparecido. No había cambiado. Simplemente había desaparecido. Consultó una fuente secundaria. La fuente secundaria describía los mismos acontecimientos, pero con fechas diferentes, desplazadas 4 meses respecto a la original. Una tercera fuente mencionó un suceso relacionado que su lectura original no había mencionado en absoluto, lo que sugiere un acontecimiento que no figuraba en su archivo 70 días antes. El cronograma con el que había llegado se estaba desvaneciendo por los bordes.
Los acontecimientos fundamentales seguían presentes, el cólera, la crisis de los cereales y las presiones políticas más amplias que conducían al levantamiento de 1862. Pero la forma precisa de los mismos, las fechas, secuencias y actores específicos que le habían dado su ventaja operativa, se volvían menos fiables con cada intervención que realizaba. Llegó a 1844 con un mapa. El mapa se estaba convirtiendo en un boceto. El boceto se estaba convirtiendo en una aproximación. La aproximación se estaba convirtiendo en una dirección general. Cerró el portátil. En toda la ciudad, 40 hogares estaban hirviendo agua. La reserva de grano contenía provisiones para 6 semanas, suficientes para 200 familias. El taller de Imchul producía con un nivel de calidad visiblemente diferente al de sus competidores. Shusango lo anotaba todo. Aerrim hacía un seguimiento de cada recurso. Seo-hei podía traducir no solo palabras, sino también la intención. An Seon-mu estaba decidiendo qué tipo de activo era Soshun. Y el archivo que lo había hecho todo posible reflejaba silenciosamente, de forma gradual y precisa, el hecho de que el futuro que Soshun había leído ya no era el futuro en el que él vivía. Llevaba 70 días cambiando la historia. La historia estaba volviendo a su curso original. Estado, final del día 70 carga de la computadora portátil, 41% estado del archivo, degradándose, las fechas cambian, las entradas desaparecen, las fuentes se contradicen cronograma de la crisis de granos, revisado, 2 meses antes de la proyección original cronograma del cólera, 3 semanas antes de la proyección original, ahora 17 meses An Seon-mu, interés activo, consulta solicitada, intención poco clara WAC, investigación en curso sobre los antecedentes de Soshun gremios de médicos. Queja formal presentada ante la oficina del magistrado estado de la red, grano, agua, taller, operativo y parcialmente autosostenible. El archivo tenía el 100% del futuro el primer día. Ahora tiene aproximadamente el 71%. El 29% restante es el futuro que ya modificó. La pregunta es qué sucede cuando llega a cero. La pregunta es qué hará cuando se le acabe el mapa. La respuesta es la misma que la gente siempre ha dado. Tendrá que construir el camino mientras lo recorre. La enseñanza comenzó con Seo-hei, porque Seo-hei ya estaba aprendiendo, independientemente de si Soshun le enseñaba formalmente o no. Durante 70 días, el chico había estado absorbiendo todo, el trabajo de traducción, las conversaciones técnicas, las discusiones sobre producción, las referencias médicas, los documentos sanitarios, los sistemas de inventario. Poseía una cualidad intelectual específica que no era simplemente rápida, sino estructural. No solo recordaba lo que Soshun decía, sino que recordaba por qué Soshun lo decía, y la diferencia entre esas dos cosas radicaba en la diferencia entre una persona que podía repetir conocimientos y una persona que podía aplicarlos. El día 72, Soshun le dio la primera lección formal. No se trataba de una lección sobre ningún tema técnico en particular. Una lección de metodología, cómo analizar un problema e identificar qué tipo de problema es antes de decidir cómo abordarlo. La distinción entre un problema de recursos, que requería adquisición, un problema de organización, que requería reestructuración, y un problema de conocimiento, que requería información. La mayoría de las dificultades que Soshun había encontrado en Jeonju eran combinaciones de las tres, y el error que cometía la mayoría de la gente, en 1844 y, según reflexionaba, en todas las demás épocas, era tratar los problemas de organización como problemas de recursos y añadir más material a una situación que necesitaba una reorganización diferente de lo que ya existía. Seo-hei escuchaba con la quietud concentrada de alguien que memoriza un marco conceptual en lugar de un hecho. Entonces preguntó, ¿qué clase de problema es el agua? Soshun lo miró. Dime qué piensas. Seo-hei dijo, el agua en sí no es el problema. El agua es la misma agua que siempre ha sido. El problema es que la gente no entiende que lo hace peligroso y que lo hace seguro. Por lo tanto, es un problema de conocimiento. Pero la gente tampoco puede hervir agua fácilmente si no tiene combustible, por lo que también es un problema de recursos. Y la gente no coordina sus prácticas de gestión de residuos con sus fuentes de agua, por lo que también es un problema de organización. Las tres, dijo Soshun. Las tres, confirmó Seo-hei. Así que tienes que resolver los tres, pero no de la misma manera ni al mismo tiempo. Soshun miró al chico por un momento.